Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Conociendo las modificaciones al Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de hidrocarburos. Les saluda Stephanie Carrasco y antes de dar inicio a este webinar, me gustaría dar una breve presentación sobre el FRIESAN. Nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAM. Somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos ya con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos ya más de 10.000 profesionales que se han capacitado con nuestros programas de alta especialización. También 250 instituciones públicas y privadas que han sido atendidas a través de nuestras consultorías. Hemos brindado más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas, tanto del sector público como el privado, han realizado sus capacitaciones a través de nuestros servicios. Bueno, entre los servicios que ha prestado FRIESAN también se encuentra la consultoría empresarial. Hemos brindado soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, a través de asesorías altamente especializadas en diferentes temas, tanto económicos, financieros, como regulatorios y legales. Y hemos brindado también capacitaciones especializadas en distintos sectores regulados y económicos, con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales, ¿no? Dentro de estos sectores se encuentran agua y saneamiento, gestión pública, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo, el área legal, el área de electricidad, minería, seguros y el sector ambiental. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y también pueden conocer más sobre los programas, tanto cursos como diplomas, a través de nuestra tienda o e-commerce. Bien. Bueno, antes de finalizar con ello, me gustaría darle pase a la profesora Patricia Gallegos. Ella es abogada con máster en gestión y auditoría medioambiental. Cuenta ya con 10 años de experiencia en materia ambiental, tanto en los sectores minero-energéticos. Ha laborado en Sierra Metals como abogada en la gerencia legal y en diversas entidades del sector público, tales como el Ministerio del Ambiente y el OEFA. Actualmente ella es directora de gestión ambiental de hidrocarburos en el MINEM. Profesora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes y todos. Bien, voy a empezar a compartir entonces la presentación. Sí, ok. ¿Se puede ver bien ahí, Stephanie? Perfecto, profesora, se puede ver. Bien, entonces empezamos. Bien, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es Patricia Gallegos, soy hasta la fecha la directora de gestión ambiental de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Y esta noche nos hemos reunido para poder comentarles un tema que considero aún de actualidad, porque vamos a desarrollar y hacer la comparación que nos muestre específicamente cómo se han diseñado y con qué finalidad se han diseñado las modificaciones al reglamento para la protección ambiental en las actividades de hidrocarburos, que fue aprobado el 9 de marzo de este año a través del Decreto Supremo 005-2021-EM. Antes de entrar en este detalle, para quienes tal vez no estén demasiado familiarizados con el tema ambiental, hacer una pequeña introducción indicando lo siguiente. En el Perú, desde el año 2000, desde hace ya más de 10 años,
Existe una regulación ambiental transversal que luego se va a ver reflejada en una regulación ambiental sectorial. Entonces, existe la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, que es una norma transversal, insisto, que es aplicable a todos los sectores y que es la que fija las reglas generales, pero luego para la evaluación del impacto ambiental y para el cumplimiento de las normas ambientales que es aplicable a todos los sectores en común. Sin embargo, y bueno, la rectoría sobre esta materia la ejerce el Ministerio del Ambiente, que fue creado en el año 2008 y empezó a funcionar en el año 2009. Sin embargo, la ley es anterior, pero la rectoría como estructura y como sistema ya estaba, como les decía, dada desde antes de la existencia del Ministerio del Ambiente, quien ha tomado ya con mayor fuerza esa rectoría del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, esta norma transversal, luego lo que ha generado es que cada sector pueda tener su propio reglamento de protección ambiental. Es decir, las reglas ambientales aplicables a cada sector con las particularidades y las peculiaridades que tiene cada sector. Y no solamente estamos hablando de temas operativos, sino también de temas estructurales. Entonces, es así que cada sector ha ido diseñando con el paso del tiempo sus propios reglamentos de protección ambiental para poder asumir estas reglas del sistema en su particularidad y también adicionalmente fijar otras reglas, unas reglas adicionales que van a ser específicas en función, como les decía, de las particularidades que tenga cada sector, ¿no? Entonces, todos los sectores tienen un reglamento ambiental, el sector de pesca tiene el suyo, en la industria, el subsector minero, el sector electricidad. Y en esta ocasión vamos a conocer las últimas modificaciones al el Reglamento de Protección Ambiental en las actividades hidrocarburos. Tengamos en cuenta previamente también que el actual reglamento para la protección ambiental de las actividades hidrocarburos es del año 2014 y fue aprobado por el Decreto Supremo 039 de dicho año, y la siguiente modificación que tuvo fue en el año 2018. En septiembre del año 2018 se realizó una primera gran modificación, y en marzo de este año es que se ha realizado la actual modificación, que es la que voy a compartir con ustedes, cuáles son los temas en los que se ha trabajado en esta modificación y cuál es la razón por la que se hizo la modificación o bajo qué iniciativas es que se plantearon estas modificaciones y finalmente qué es lo que se busca con ello. Adicionalmente, tengamos en cuenta que la finalidad del derecho es poder regular la realidad, es poder siempre ir de la mano con los problemas actuales y obviamente intentar plantear del modo más eficiente posible la solución vía regulatoria a los problemas existentes en la actualidad. Entonces, en función de ello es que se han planteado las modificaciones, las distintas modificaciones. Vamos a ver a detalle cómo en algunos casos responde a un tema procedimental, a un tema de predictibilidad en la tramitación de procedimientos administrativos, y cómo en otros casos obedece a problemáticas de fondo del propio sector en base a la casuística que se ha tenido en los últimos tiempos. Bien. Entonces, esta exposición va a tener dos partes. La primera, vamos a comentar los artículos cuya regulación ya existía, pero que ha sido modificada, y luego vamos a señalar cuáles son los artículos que han sido adicionados al reglamento, básicamente en los temas en los que era necesario cubrir un vacío regulatorio y
Y en eso va a consistir la charla de esta noche, ¿no? Primero vamos a entrar en los artículos modificados y luego en los artículos que se han agregado o adicionado en esta modificación. Bien, entonces. Bien, el primer tema que ha sido objeto de modificación en este reglamento es el artículo 40, que es el que está vinculado con los informes técnicos sustentatorios. Tengamos en consideración, antes de entrar a hablar en detalle de este artículo, que el informe técnico sustentatorio es un instrumento de gestión ambiental, es un instrumento de gestión ambiental complementario, muy utilizado por todos los sectores y que ha sido diseñado para, a través de él, realizar las modificaciones a los instrumentos de gestión ambiental aprobados, pero específicamente para aquellos cambios, aquellas modificaciones que tengan impactos ambientales, digamos, no significativos. Tengamos en cuenta que esta figura fue creada aproximadamente en el año 2013, ¿no? A través de un decreto supremo de la PCM, de un decreto que estaba vinculado con la promoción de la inversión y con distintas medidas que tenían dicha finalidad. Y entonces es así como se crea la figura del informe técnico sustentatorio para estos cambios de menor envergadura desde el punto de vista ambiental, es decir, para aquellas modificaciones que tienen impacto ambiental no significativo. Y que finalmente ha sido una figura muy usada, como les digo, por todos los sectores. Es uno de los instrumentos de gestión ambiental que tiene mayor número de solicitudes, siempre en trámite en los distintos sectores, y obviamente el sector hidrocarburos no es la excepción a dicha demanda. Y por lo tanto ha tenido, con el paso del tiempo, también ajustes desde el punto de vista sectorial. Y uno de los puntos sobre el cual se ha podido realizar, digamos, esta modificación es respecto que en qué casos aplica el ITS, ¿no? Entonces, inicialmente en el reglamento del 2014 se habla que el ITS, el informe técnico sustentatorio, se aplica para cuando se requiere realizar modificación de componentes para las distintas actividades, ¿no? Modificación de componentes, ampliación de actividad o la introducción de mejoras tecnológicas en los procesos operativos. Y entonces, esos son los supuestos bases sobre los cuales se realiza la tramitación de los ITS. Pero también vimos con el paso del tiempo que también se daba otro tipo de demanda, y en ese caso entonces se ha incluido como un supuesto más del ITS la modificación de planes y programas aprobados. O siempre teniendo en cuenta que en ese caso se trata siempre, en todos los casos, ya sea el de la ampliación de actividad, mejora tecnológica, o el nuevo supuesto de modificación de planes y programas, estamos hablando de situaciones en las que existe un impacto ambiental no significativo en estas modificaciones. Antes se decía también que en el ITS el titular tenía que indicar el supuesto en el que se encontraba, pero no basta solo que se indique estoy en este supuesto, sino que se debe sustentar, ¿no? Estoy presentando un proceso, una mejora en el proceso productivo, una mejora tecnológica, y entonces no solamente es indicar en qué supuesto estamos, sino también finalmente en por qué nos estamos encontrando en ese supuesto. Hay que sustentar. Cuando nos referimos a la modificación de planes y programas, en el caso del sector hidrocarburos, los temas más comunes suelen ser la modificación, por ejemplo, de los planes o de los programas de monitoreo, ¿no? Cuando
sale una nueva norma en la que se cambia la aplicación del método, o en la que se cambia la frecuencia del programa, o incluso los parámetros en los que se van a hacer objeto de monitoreo, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de calidad de aire, ¿no? Antes teníamos en los instrumentos de gestión ambiental diversos parámetros que los titulares indicaban que iban a monitorear, y luego ya con el paso del tiempo, por ejemplo, se ha visto que no era relevante para la actividad otros parámetros, sino que simplemente se redujo en muchos casos solo al monitoreo del parámetro benceno, sobre todo por el caso de la comercialización de los combustibles líquidos. Adicionalmente también no se había señalado en la norma anterior cuáles eran los supuestos en los que un ITS no procedía. Entonces era básicamente la resolución de caso por caso, de casuística. Pero justamente en la búsqueda de generar predictibilidad es que es mejor indicarle al administrado, al ciudadano, cuáles son los escenarios que generan que acarrean la improcedencia del ITS. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios cuando se pretenda modificar componentes que no hayan tenido instrumento ambiental que los apruebe, que no hayan sido aprobados en el estudio ambiental o en el instrumento de gestión ambiental complementario a la fecha de presentación del ITS, o cuando la modificación esté relacionada con un componente que presente, que haya sido ejecutado de manera previa a la aprobación del instrumento? Yo pretendo modificar algo que no estaba aprobado, o lo estoy haciendo antes de la tramitación del ITS, ¿no? Entonces, en estos casos, no procede la evaluación siquiera del instrumento. Y ya se está señalando por anticipado cuáles son esos supuestos de improcedencia. Otro tema que también ha sido objeto de modificación y ha sido también materia de coordinación, porque no sé si lo he mencionado antes, me parece que no, pero cuando les decía que finalmente el Ministerio del Ambiente es quien ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, esta rectoría no es solamente para establecer las reglas transversales aplicables a todos los sectores, sino que también lo hacen a través de su opinión cuando los sectores quieren elaborar su reglamento de protección ambiental, o cuando los sectores pretenden hacer modificaciones a las normas vinculadas justamente con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, para la aprobación de cualquier modificatoria a estos reglamentos ambientales en los distintos sectores, se requiere realizar la coordinación con el Ministerio del Ambiente, quien a la propuesta que presente el sector debe otorgar una opinión previa favorable. Sin esta opinión previa favorable, no procede la aprobación de ningún reglamento ambiental sectorial o su modificación. Entonces, en este caso también se ha trabajado en coordinación con el Ministerio del Ambiente toda la modificación del reglamento, que es la que ya les estoy comentando, y vamos a seguir comentando durante esta jornada. Uno de los temas también que aparecía en la evaluación de los ITS es el tema del plazo. Cuando se crea, creo que es el Decreto Supremo 054-2013, que es la que crea la figura del ITS, inicialmente señala un plazo tope de evaluación de 15 días hábiles, ¿no? Yo creo que inicialmente se pensó la figura del ITS para modificaciones muy, muy menores, que justificaría, en principio, la existencia de un plazo de evaluación pero tan corto. El mismo que no contemplaba una etapa de levantamiento de observaciones. Entonces, en las regulaciones iniciales de los ITS, en los reglamentos sectoriales, se ponía un plazo, el mismo, el señalado, el de los 15 días, pero sin una etapa de levantamiento de observaciones. Con lo cual, si el ITS estaba mal formulado, incompleto, o no estaba debidamente sustentado, no había una oportunidad para poder hacer lo que sí ocurre en la evaluación de otros instrumentos de gestión ambiental, que es precisamente la etapa de la emisión del informe preliminar, que es el que contiene las observaciones,
y un plazo para los administrados para que puedan levantar esas observaciones, de manera que nos pueda conducir a la aprobación del instrumento. Entonces, al tener estos 15 días de plazo tan limitados y no tener una etapa de levantamiento de observaciones, lo que se formulaba era más bien un desorden en el que el titular presentaba cada 3 días, cada 5 días, una especie de información complementaria, que era una forma de levantar observaciones que el titular iba viendo que podía ser objeto de observación. Entonces, para evitar precisamente y hacer que el proceso se asemeje, el de evaluación del ITS, se asemeje al de la evaluación de cualquier otro instrumento de gestión ambiental complementario y de los estudios ambientales, entonces es que se igualó el plazo con el instrumento ambiental que evalúa los impactos no significativos, como es el caso de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental. Entonces van a ver ustedes que se ha diseñado el proceso de una manera muy similar al de la DIA, es decir, 30 días hábiles en general para todo el proceso de evaluación, en el que sí vamos a considerar entonces un plazo para hacer la evaluación preliminar y un plazo otorgado a los administrados para que puedan hacer el levantamiento de observaciones. Tengamos en cuenta también que según se trate del tipo de modificación que se está realizando a través de este instrumento, en algunos casos se va a requerir ya no solamente la evaluación por parte de la autoridad ambiental competente, que en este caso, en el caso nuestro es la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, sino en algunos casos sí también se va, o el SENACE, según el instrumento del que se trate, sino que también se va a requerir la opinión técnica de distintos organismos en el ámbito de su competencia. Es decir, si estamos haciendo, por ejemplo, una mejora tecnológica que implica un cambio en la forma de uso o disposición de los recursos hídricos, ¿no? Como las autorizaciones de uso o las autorizaciones de vertimiento, entonces se va a pedir la opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua. Si el proyecto que está presentando el ITS se encuentra en un área natural protegida, entonces ahí vamos a requerir la opinión del CERNAM, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, también hay que tener en cuenta que en ese proceso también intervienen los opinantes, según sean vinculantes o no vinculantes. Entonces, el proceso está ahora diseñado de esa manera, en la que está un plazo claramente establecido para la evaluación preliminar, para la emisión del informe de observaciones y para la emisión del informe final, que incluye las opiniones de los organismos que tengan que emitir la opinión técnica, según sea el caso, como les acabo de explicar. Bien, y finalmente, respecto del ITS, en el caso de, finalmente, como les decía, para cerrar, en el caso del ITS se señalaba, se regulaba que no aplicaba el ITS si durante la ejecución de la actividad sísmica el titular encontrase una alternativa de recorrido de menor impacto ambiental, debiendo solo comunicar la variación a la autoridad ambiental competente y a la autoridad competente en materia de fiscalización, ¿no? Y ahora esa alusión específica, muy particular, aplicable al caso de la exploración sísmica, ha sido trasladado al artículo 42A, que es justamente el que sigue. ¿En qué consiste este artículo 42A? Vamos a dar una explicación preliminar antes de poder pasar a conocerlo más fácilmente. Hace un momento les había dicho que el artículo 40, que es el que regula el informe técnico sustentatorio, estaba regulado para realizar las modificaciones que tengan el impacto ambiental no significativo. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo de desarrollo del sector y del trabajo desde el ámbito ambiental, hemos encontrado una casuística amplia que permite señalar que existen modificaciones
aún menores, aún más pequeñas que el ITS, en los que después de hacer un amplio análisis y un debate técnico bastante profundo y no lejos de discusiones con el Ministerio del Ambiente, encontramos supuestos en los que cabía plantear una modificación sin necesidad de entrar en un procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque eran lo que nosotros inicialmente habíamos denominado como una especie de impacto cero, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué debían ir por una modificación? Porque estaban detallados en el instrumento de gestión ambiental principal, ¿no? En el instrumento de gestión ambiental que constituía o que constituye la certificación ambiental del proyecto. Vamos a ver en instrumentos antiguos que hasta se han señalado temas tan a detalle, hasta como la marca del equipo, o la estructura y la composición de cada uno de los equipos que se utilizan en la operación. Entonces, si voy a hacer un cambio de equipo, entonces imagínense que tendríamos que realizar una modificación de estudio ambiental, o incluso un ITS, ¿no? Entonces, lo que se pensó, y eso ya partió desde el año 2018, creamos este artículo en la modificación del año 2018, de este artículo 42A, que son la modificación de instrumentos que no tienen impacto y que por lo tanto no requieren de la tramitación de dicha modificación. Pero entonces, si no requiere la modificación de un instrumento, ¿qué requiere? ¿En qué se va a traducir? ¿Cómo se tramita esto en la práctica, no? Ya desde el año de la modificación del año 2018, dijimos que estas modificaciones de impacto cero, de no impacto, lo que requería era una comunicación a ambas entidades, al certificador y al fiscalizador, a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental y a la autoridad certificadora, la que hizo la evaluación del impacto ambiental. Una comunicación que tiene un carácter de declaración jurada, y que tiene ese carácter de declaración jurada porque en este artículo 42A van a encontrar ustedes un listado de supuestos en los que va a aplicar esta comunicación. Ojo, esto es una excepción, es decir, es una lista hasta hoy taxativa. En el año 2018 iniciamos con un listado de 7 supuestos. Y ahora, luego de este análisis de casuística, hemos convertido los 7 supuestos en 21 supuestos. Hemos agregado 14 supuestos más en los cuales no sería necesaria la tramitación de un instrumento, de modificación de instrumento ambiental. Entonces vamos a tener el reemplazo de equipos, por ejemplo, pero siempre y cuando tengan las mismas características, siempre y cuando cumplan la misma función. O, por ejemplo, vamos a tener modificación del sistema de coordenadas, ¿no? En mis planos originales, en mis ubicaciones originales, por ejemplo, mi sistema de coordenadas era el PASA 56 y ahora he hecho la conversión, ¿no? De mi polígono, de la ubicación de mis componentes o de mi área efectiva de trabajo, del PASA 56 al WG64, por ejemplo. ¿Eso meritaría porque va a mover el polígono en su ubicación? No. Lo único que va a hacer es reconfigurar el polígono en el sistema espacial a través de otro sistema de coordenadas. Entonces, esa modificación, estas coordenadas que estaban en mi estudio original, ahora las puedo cambiar a través de esta comunicación, insisto, que tiene la categoría jurídica de declaración jurada. Y va a ser comunicada a la autoridad que aprobó la certificación ambiental para que anexe a la certificación ambiental original y a la autoridad competente en materia de fiscalización. ¿Por qué? Porque se va a encargar también en su proceso de supervisión y fiscalización ambiental de comprobar en la práctica si esos cambios que se han hecho en verdad son los que se han señalado en este documento que tiene carácter de declaración jurada. Por lo tanto, son fiscalizados. Y el titular es el que se responsabiliza, porque lo declara unilateralmente, que se encuentra en uno de los supuestos, en este caso de los 21, que están regulados a la fecha, ¿no? Entonces, también, me parece que está en la siguiente diapositiva, también se han establecido reglas de aplicación,
inicialmente cuando se creó este artículo 42A, se aprobó una ficha y se aprobó unos lineamientos desde el sector para aplicar esta comunicación del 42. Sin embargo, en las comunicaciones, coordinaciones que hubieron posteriores con el Ministerio del Ambiente, se nos indicó que no consideraba el sector ambiente como la vía más idónea, ¿no? Esta regulación sectorial que había sido aprobada por una resolución ministerial, porque sentía que eso le podía quitar predictibilidad o que los criterios sectoriales podrían distorsionar aquello que se había aprobado en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Entonces se dijo, cualquier regla de aplicación va a ir al reglamento. No puede sacar como sector ninguna norma que tenga por función algún lineamiento o algún ajuste en la aplicación de estas reglas que son, insisto, excepcionales, ¿no? Entonces, se nos dijo que todas las reglas de aplicación tenían que ir en esta norma con rango reglamentario. Y entonces es así que se han establecido unas reglas generales de aplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la aplicación de ninguno de estos 21 supuestos, el titular podría encontrarse, por ejemplo, en una situación en la que a través de esta declaración jurada modifique tácitamente alguna obligación existente en sus instrumentos ambientales aprobados. Tampoco puedo realizar esta modificación si se encuentra en un procedimiento administrativo sancionador respecto de ese componente, ¿no? Tampoco puede aplicar a instrumentos vinculados con el tema necesariamente de remediación. No puede generarse ninguna modificación a ninguna obligación existente, ni ambiental ni social, al que se encuentre. ¿Por qué? Porque esas ya son obligaciones que han sido diseñadas luego de un proceso de evaluación. Por lo tanto, no se dice que no se puede modificar ningún compromiso. Lo que no se puede hacer es modificar en esa vía. Se modificará a través del instrumento que corresponde. O bien de un ITS, o bien de una modificación del estudio de impacto ambiental. Entonces, modificar puedes, pero a través del camino adecuado. En este caso son modificaciones menores, tan menores, que no pueden generar una modificación implícita dentro de las obligaciones de los instrumentos, las mismas que son objeto de fiscalización ambiental por parte de la autoridad competente. Luego de un largo proceso también de discusión con el Ministerio del Ambiente, se lograron aprobar 4 de estas acciones para que se pudieran realizar dentro de áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque una de las reglas que impedía la aplicación de este artículo es que no se pueden realizar estas modificaciones solo con comunicación si se tratan de un área natural protegida, su zona de amortiguamiento, o si se trata de reservas indígenas. Pero logramos que 4 de ellas puedan realizarse en áreas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, ¿no? Sabemos que las zonas de amortiguamiento son este buffer, esta zona de protección que rodea precisamente al área natural protegida para asegurar que la zona del área natural protegida sea en realidad una zona de protección y esta pueda cumplir con la finalidad para la que fue creada. Entonces tenemos, es cierto, algunos proyectos de hidrocarburos ubicados en zonas de amortiguamiento, no dentro de la ANP, no dentro de la naturaleza protegida, sino de sus zonas de amortiguamiento, los cuales se veían impedidos de aplicar estas acciones mínimas. Como les decía, tenemos algunos casos en los que tenían la reactualización de su sistema de coordenadas, ¿no? Y sin embargo estaban obligados a hacer un ITS en el que no había mayor sustento porque simplemente habían hecho el cambio de un sistema a otro y solo cambiaba el número de la coordenada, pero no la ubicación del proyecto ni de sus componentes, ¿no? Entonces, ese es uno de los supuestos que ahora sí se puede hacer a pesar que el proyecto se encuentre en la zona de amortiguamiento de un área natural protegida. Y bueno, como les decía, básicamente las reglas para poder aplicar esta comunicación son bastante limitadas, pero también hay que tener en cuenta que es la excepción a la norma, ¿no? Y que si ustedes se fijan en reglamentos de otros sectores, ¿no? En el caso de hidrocarburos fuimos los primeros
en colocar esa posibilidad, en abrir esa ventana de la comunicación vía declaración jurada para supuestos específicos, y que luego las modificaciones de los reglamentos de otros sectores se han ido incorporando, ¿no? También al inicio con pocos supuestos, y calculamos que con el paso del tiempo puedan diseñar la existencia de otros casos adicionales para aplicar. Siempre, insisto, que no vulneremos las reglas ambientales, siempre que no se modifiquen con esta comunicación compromisos ambientales, fiscalizables, sociales también, y que estén obviamente dentro del marco de la racionalidad y de la razonabilidad. Bien. Otro de los temas regulatorios que se modificaron en este reglamento es el vinculado con el artículo 58, que es el que regula básicamente respecto de la obligatoriedad de los informes de monitoreo, ¿no? En el reglamento, como estaba diseñado anteriormente, solo se regulaba la obligatoriedad de los monitoreos para puntos de control de emisiones y efluentes, ¿no? Por lo tanto, estábamos regulando básicamente la obligatoriedad de los monitoreos y de la aplicación de la necesidad de que esos monitoreos se realicen a través de resultados de laboratorio que se encuentren debidamente, los métodos de análisis físico y químico, ¿no? Realizados por laboratorios que se encuentren debidamente acreditados ante el INACAL, Instituto Nacional de Calidad, que es el organismo rector en el tema de acreditación y normalización. Pero, sin embargo, no habíamos regulado de manera clara o recogido en el reglamento sectorial de manera clara las obligaciones respecto de los monitoreos de calidad, ¿no? De calidad de componentes ambientales. Y no porque no se aplicaran. ¿Por qué? Porque en el caso de los ECAs, de los estándares de calidad ambiental, cada diseño de ECA se señala cómo es que deben de presentarse también estos controles y estos monitoreos, ¿no? Sin embargo, la norma que regula los ECA es transversal, es aplicable a todas las actividades, y ya señalaba que si entran ustedes a revisar la norma del ECA agua, del ECA aire, del ECA suelo, no hacen alusión a la necesidad de que se presenten los monitoreos también por laboratorios acreditados, ¿no? Entonces, lo cual generaba la duda, ¿no? Porque tuvimos muchas consultas donde los titulares de actividad de hidrocarburos nos decían, bien, me queda claro que tengo que presentar un resultado de laboratorio acreditado en el caso del MP, ¿no? De límites máximos permisibles para fluentes líquidos y emisiones gaseosas. Pero para el caso de los ECA, el reglamento no dice nada. Claro, el reglamento sectorial no lo dice, pero la norma que regula el ECA sí te pone esa obligación. Entonces, para efecto de poder concordar ambas obligaciones, es que también se está señalando que también los monitoreos de los componentes ambientales, de calidad de los componentes ambientales, también requieren ser presentadas, y también requieren de resultados emitidos por laboratorios que hayan sido acreditados por el INACAL. Pero ahí aparece también otro problema, otra casuística, y es que en muchos casos los titulares, los administrados dicen, sí, tengo un laboratorio que es el que me presta servicio, pero resulta que no ha sido este laboratorio acreditado directamente por el INACAL, sino que ha sido acreditado por un laboratorio extranjero, sin embargo es de la misma red del INACAL, ¿no? Entonces ahora, como esto también fue una consulta bastante repetitiva, entonces se hizo la alusión de que no solamente son los métodos de ensayo acreditados por el INACAL a los laboratorios, sino también acreditados por otros laboratorios
que sean reconocidos por el INACAL a través del LAC, ¿no? De esta red de laboratorios que tienen esa certificación en común, ¿no? Entonces, y también hacemos la precisión y la alusión a la norma transversal, precisando que los monitoreos deben realizarse conforme a los protocolos de monitoreo y otras normas aprobadas por el MINAM, conforme se establezcan en esas normas transversales, y con los equipos utilizados, sobre todo en el caso de aquellos mediciones que se hacen en campo, ¿no? Que no va a requerir una remisión al laboratorio para que realice un método de ensayo, ¿no? En esos casos, cuando se tratan, por ejemplo, de un multiparámetro o de un parámetro que se mide en campo, sí se requiere que el equipo esté calibrado por un laboratorio de calibración, ¿no? También debidamente acreditado. ¿Y esto para qué es? ¿Para incrementar el costo al titular? No. Es para asegurar la fiabilidad de los resultados y de toda la cadena de custodia, ¿no? Que nos aseguren, finalmente, la finalidad principal es asegurar es poder asegurar la confiabilidad de los resultados, ¿no? Bien. Se nos ha ido la presentación hasta el final. A ver. Bien. Ahora, en el caso del artículo 66, que es el que regulaba el supuesto de actuación frente a una emergencia ambiental. Se decía que el titular tiene que actuar de manera inmediata para efecto de poder socorrer la emergencia o el evento que genera la emergencia ambiental, y que en tal caso sí, después de esa actuación, no se lograba minimizar los impactos negativos producidos por la emergencia, tenía que presentar un plan de rehabilitación, el cual debía ser debidamente evaluado y aprobado antes de su ejecución. Sin embargo, no había una línea divisoria que nos señale hasta dónde llega la actuación del titular y en qué casos, cómo así, con qué tiempos va a ser necesaria la presentación de un plan de rehabilitación. No existía hasta la fecha esa demarcación hasta dónde llega la actuación del titular directamente y sin instrumento con su plan de contingencia, y cuándo sí está obligado a presentar el plan de rehabilitación. Y también eso nos traía a colación problemáticas a través del organismo de fiscalización, porque le imponía al titular la aplicación de medidas con tiempos que ya pasaban el tema de la actuación directa, sino que requerían una evaluación posterior, o que requerían más bien la presentación de un instrumento con medidas más detalladas, y esos plazos otorgados no correspondían necesariamente a una actuación directa, sino a una evaluación de alternativas, por ejemplo, o un análisis mayor de la zona, como una caracterización, por ejemplo, que permitiera que realmente la medida que se estaba proponiendo al titular fuera efectiva, y que los tiempos que se le daba al titular para que la ejecute fueran tiempos reales, que permitieran su ejecución. Entonces, entrábamos en un círculo vicioso en el que la autoridad de fiscalización le imponía una medida, le daba poco plazo, el titular lo ejecutaba como consideraba, como podía, como creía, y luego llegaba nuevamente a la fiscalización, veía que no se llegaba a la meta, que no se lograba minimizar el impacto, que los resultados del laboratorio estaban todavía muy lejanos del estándar de calidad, y entonces le ponía una sanción más por incumplimiento de medida, más otra medida en otro plazo, también imposible de cumplir,
o que permitía cumplir solamente en un porcentaje, y entrábamos en ese círculo vicioso de nunca llegar, porque ni el titular remediaba, ni la autoridad de fiscalización daba por cerrada el evento, la contingencia. Entonces era necesario poner una regla de actuación que sea predecible para todos y plazos que sean respetados por todos. Pero eso lo vamos a ver en la incorporación de los artículos. Ahí voy a entrar al detalle de aquello cuáles son esos pasos, ¿no?, que han sido regulados en el caso del 66. En el caso del artículo 68, es respecto del tema del reporte de emergencias. Inicialmente, en el reglamento como estaba antes de esta modificatoria, se hablaba de digamos, dos reportes, ¿no? Uno que es el reporte de la emergencia, de la ocurrencia de la emergencia propiamente dicha, que en este caso el plazo, forma y formatos no son aprobados por el sector, sino son aprobados por la autoridad de fiscalización, en este caso por el OEFA, ¿no?, en el caso del sector hidrocarburos, y que señala el plazo, modo, mecanismos, formatos en los que se presentan, pero adicionalmente sí para el caso de hidrocarburos se tenía el reporte de un registro mensual de incidentes, que se entienden que eran fugas o derrames menores, respecto de la operación de hidrocarburos. A pedido de OEFA, este artículo fue modificado, ¿no?, porque finalmente OEFA hizo un análisis, ¿no?, de toda esa información que recibía en ese registro mensual de incidentes, y detectó que muchos de los casos que eran reportados como incidentes, muchos casos constituían una emergencia que debió haber sido reportada no en el mes, sino en las 12 horas de ocurrencia del mismo, y que requerían una atención mayor que simplemente el reporte de incidentes. Entonces, solicitaron que se dejara sin efecto este reporte mensual, y que más bien ellos establecieron el compromiso de hacer ajustes en su reglamento de reporte de emergencias a través de un aplicativo que iba a hacer que el reporte sea predecible, porque también algunos titulares se quejaban respecto de qué es una emergencia, ¿no? Es difícil, es complicado establecer un monto, un área, un dato objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, no será lo mismo, ¿no?, que se derrame un barril o dos barriles dentro de un área operativa que tiene una cobertura, una protección o una fosa de emergencia a 2 metros, ¿no?, que se derrame los mismos 2 barriles dentro de un cuerpo de agua, por ejemplo, ¿no?, que va a requerir que va a impactar el ecosistema, que va a requerir un proceso mucho más largo, mucho más técnico de remediación y atención. Entonces, en ese caso sí, OEFA ha tomado la tarea de poder hacer las modificaciones y hacer lo más predecible posible, entiendo, la forma en que se puede tener en cuenta que un evento califique como emergencia, y que el titular no entre en discusión con el fiscalizador de si este evento era emergencia, no era emergencia, era reportable o no era reportable, a través de un procedimiento sancionado. Bien, entonces, otra modificación y ajustes que se realizaron es respecto del artículo 97. ¿Qué regula el artículo 97? La suspensión de actividades. Artículo que ha sido, lamentablemente, ¿no?, muy utilizado en esta época de pandemia, y no solo, lamentablemente, por el tema del COVID, sino también por temas económicos. ¿Qué nos permite el artículo 97? Nos permite realizar una suspensión temporal de actividades por distintas razones. Como les decía, en algunos casos por la reducción de los aforos en los lotes, o en general en las instalaciones donde se realizan las actividades de hidrocarburos. En otros casos ha sido por temas económicos, ¿no? Entonces,
¿Es posible suspender temporalmente una actividad de hidrocarburos? Sí, es posible. Por distintas razones, también es posible. ¿Bajo qué condiciones? Porque tiene condiciones. Las condiciones es que en el tiempo en el que va a durar, porque ojo, también es posible parar por razones técnicas, por razones operativas. Voy a hacer el mantenimiento de esta área donde hago quema de gas en Camisea, por ejemplo, no, porque necesito hacer una parada de 3 meses para hacer el mantenimiento de esta zona con un proveedor, laboratorio extranjero especializado que se va a dedicar estos meses solamente a hacer el mantenimiento operativo de esta área y necesito parar esta zona. Se puede hacer eso perfectamente por un tema operativo, por un tema logístico, por un tema de mantenimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer durante el tiempo en el que hago la suspensión de actividad? Tener en cuenta qué compromisos ambientales tengo yo respecto del área o de la actividad que voy a suspender y poder mapear esos compromisos, ¿no? Voy a parar esta zona, bien, pero ¿qué compromisos tengo en esta zona? Tengo el compromiso de hacer, de cumplir con el área de influencia de esa zona, tales compromisos sociales, los tengo que seguir cumpliendo. Voy a paralizar, por ejemplo, una estación de servicio, sin embargo, durante 3 meses, y tengo que hacer mantenimiento de estos equipos, de estas maquinarias, estos controles ambientales. Mientras existan esas obligaciones, tengo que mapearlas, tengo que cumplirlas, a pesar de haber suspendido la actividad por las razones que ya les digo, pueden ser diversas, económicas, financieras, operativas, de mantenimiento, o incluso en algunos casos de lotes por fuerza mayor por temas de conflictividad social también, ¿no? ¿Qué problema teníamos al respecto? Que, por ejemplo, se permitía expresamente la paralización o suspensión, perdón, de ejecución de actividades operativas. Sin embargo, no se había regulado la posibilidad de suspensión en la ejecución de un abandono. Entonces, teníamos varios casos de planes de abandono aprobados, planes de abandono parciales, ¿no? Y planes de abandono que además estaban sujetos a un cronograma, ¿no? Entonces, en algunos casos por temas de conflictividad social o por razones en las que tenían mucha demora en la obtención de algunos permisos, ¿no? No podían cumplir con el cronograma y entonces tenían que hacer una suspensión temporal. Por ejemplo, no les llegaba, no terminaba de tramitar el permiso del helipuerto y no podía realizar la desinstalación de esos equipos aprobados en el plan de abandono. Entonces, era necesario poder regular la posibilidad de suspender el cronograma del plan de abandono. Sin embargo, no es una figura que se utilice a discreción en el caso del abandono, porque sí tengo que tener en cuenta que aquello que voy a suspender tiene que ser actividades, voy a presentar la comunicación, igual que en el caso del 42A, es una comunicación previa, no va a requerir el pronunciamiento de la autoridad, pero tiene que ser previa, no puedo esperar a que mi cronograma esté vencido, que hayan pasado meses de meses, de que el cronograma se venció para decir, ahora voy a presentar mi solicitud de suspensión de actividad. No, tiene que ser dentro del marco que yo me encuentro en el cronograma. Estoy viendo que se me viene una actividad que no voy a poder ejecutar y a tiempo tengo que avisar que voy a hacer esa suspensión. No voy a esperar a que se vence, como ha habido otros casos, cuando el cronograma tenía vencido año y medio y recién querían presentar la suspensión de actividad. Tampoco es para regularizar una situación similar, porque entendemos que el titular también tiene que tener la debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Por algo pidió la aprobación de un plan de abandono y por algo finalmente también sabía que estaba sujeto a un cronograma, teniendo en cuenta que todo instrumento de gestión ambiental, llámese ITS, guía, EIA, detallado, semidetallado, plan de abandono, parcial o total, están sujetos a fiscalización ambiental. Y también se señaló que la obligación a Perupetro a que cuando otorgue fuerza mayor, que va a implicar, por lo tanto, una suspensión de actividad, también comunique a las demás autoridades de esta suspensión para poder tener en cuenta que el titular debe presentar este pedido de suspensión de actividades. Bien, vamos a entrar ahora ya en los temas del abandono de las actividades. Y eso viene en todos los artículos que voy a mencionar de aquí hasta casi el final de toda la modificación, ¿no?
hemos tratado de, con estas modificaciones, de empoderar, por así decirlo, la regulación vinculada con el abandono, ¿no? Así como en la actividad minera existe el instrumento de terminación de actividad, que es el plan de cierre de minas. En el caso de hidrocarburos, el instrumento de gestión ambiental que corresponde se llama plan de abandono. Por lo tanto, para el caso de la finalización de actividad, vamos a estar en distintos supuestos. El supuesto más común es que se presente el plan de abandono cuando el contrato se da por terminado. No sé si todos los que están presentes en esta sala conocen la regulación del sector hidrocarburos y saben que el título habilitante de la actividad de hidrocarburos es el contrato de licencia, exploración y explotación, en el caso de los lotes, o el contrato de servicios, ¿no? Y finalmente el contrato de licencia tiene un tiempo limitado, ¿no? Son 30 años para combustibles líquidos, para crudo, y 40 máximos para el caso de gas, ¿no? Entonces, si nos encontramos en el supuesto regular, vamos a ver que cuando tengo un contrato de 30 años, en el año 25, 5 años antes de la culminación del contrato, es que el titular está obligado a presentar el plan de abandono. Pero claro, no estamos hablando necesariamente de una presentación formal. Es decir, yo pongo la obligación de presentar un plan de abandono para que se cumpla, para que se ejecute, para que se realicen las actividades adecuadas de finalización de la actividad. Entonces, así como existen buenos y malos en todos los sectores y en todos los lados de la vida, ¿no? También tenemos titulares que han intentado interpretar el asunto como que solo se trata de presentar y no me podría sancionar después, ¿no? Porque el reglamento solo dice presentar. Ya si no logro la aprobación, si presento algo que no corresponde, con tal de lograr la aprobación, no importa, porque ya cumplí la obligación formal de presentar. No, ¿no es cierto? Estamos hablando de la finalidad total. Presentar el plan de abandono, lograr la aprobación y que se ejecute el mismo. Entonces, se ha detallado que la obligación en qué consiste, en toda la cadena completa, presentar, lograr la aprobación y ejecutar. También se ha establecido en estos ajustes al artículo 98 la precisión de quién es la autoridad ambiental competente, en este caso es la Dirección General de Servicios Ambientales y Hidrocarburos para todas las otras actividades, para exploración, explotación, refinamiento, transporte y comercialización para el caso de Lima Metropolitana, y para las actividades de comercialización en el resto del país son los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de energía y minas, de las DRE. Pero también tenemos casos, lamentablemente, donde el titular está devolviendo los lotes o resuelve antes del tiempo, antes de los 30 años, el contrato de hidrocarburos, sea porque no le resulta comercialmente viable, porque es una zona con conflictividad social que pasa mucho, o porque decide simplemente no continuar sus actividades en el país, o por la aplicación de alguna cláusula contractual. Entonces, en esos casos, donde hay una culminación anticipada del contrato, no por vencimiento del plazo, se ha establecido que será Perupetro quien señale el plazo y término en el que debe presentar el plan de abandono. ¿Por qué Perupetro? Porque es quien tiene la relación contractual con el titular, ¿no? Y es quien tiene el contacto también directo con el titular, y es quien ha negociado la resolución contractual. Entonces, y que se encuentre en mejor posición de poder coordinar con el titular antes que decida, por ejemplo, abandonar el país, la presentación del plan de abandono en estos casos, ¿no? Y porque además será Perupetro quien debe informar si en realidad hizo actividad efectiva o no, porque hay algunos casos en los que el contrato se ha resuelto cuando no ha habido actividad en campo, sino en muchos casos se ha tratado de acciones en gabinete, ¿no? Entonces, es por eso que se ha puesto esa obligación de Perupetro de poder realmente informar, ¿no? Tanto en los casos en los que se resuelve anticipadamente el contrato, también en los casos en donde exista la figura de la suelta de aire. Adicionalmente, también en el caso del plan de abandono,
también se establece que uno de los supuestos, ¿no?, en el que se presenta un plan de abandono es cuando la autoridad fiscalizadora así lo disponga a través de una medida administrativa, ¿no? Entonces, que lo disponga en el marco de sus competencias. Es uno de los supuestos también en el que se establece la obligatoriedad de presentar el plan de abandono, no solamente por el término de contrato, ¿no? Y en el caso de las actividades de comercialización, es decir, los grifos, ¿no?, las estaciones de servicio, lamentablemente hemos encontrado muchos casos de grifos abandonados en el que han dejado de operar la totalidad de sus instalaciones durante periodos largos, sin realizar ninguna comunicación, sin realizar ningún cumplimiento de ningún compromiso. Entonces, digamos que ahora, ante esa situación, que no podemos dejar el grifo ahí abandonado, con actividad suspendida indefinidamente, con todos los riesgos que eso implica, ya no solamente ambientales, sino también en materia de seguridad. Hemos tenido casos en donde ha habido incendios en producto de esos grifos mal abandonados. Entonces, en esos casos se ha determinado que aquellas estaciones de servicio, aquellas unidades de comercialización de hidrocarburos que hayan dejado de operar la totalidad de la instalación por un periodo mayor a 6 meses, contado desde que se le haya cancelado su registro de hidrocarburos, entonces nace la obligación de presentar el plan de abandono, ¿no? Entonces, si se considera un incumplimiento a esta obligación, ya sea porque el plan de abandono se desaprobó porque no subsanaron las observaciones, o porque se presentó de manera incompleta, lo que no permite que sea aprobado, ¿no? En el caso de, también se ha regulado que es un vacío legal y que tuvimos muchos pedidos y muchas consultas, no había la habilitación de que un tercero pueda presentar planes de abandono para actividades de comercialización, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, de distintas situaciones en las que el titular de hidrocarburos no existía porque es una empresa que ya dejó de funcionar, porque ya perdió su registro de hidrocarburos, porque la empresa se disolvió, sin embargo, los tanques seguían allí, y había la necesidad de utilizar por un tercero ese terreno. Entonces hemos tenido casos, por ejemplo, de ampliación de vías, de saneamiento de terrenos urbanos para efecto de vivienda, y también el cambio de uso de terrenos, ¿no? Tenemos un supermercado, que no puedo decir cuál es, que ha comprado un terreno donde habían grifos, donde habían tanques de combustibles enterrados, porque en esa zona había habido un grifo, pero ya el que ejerció la actividad de hidrocarburos hace 5 años que no existe, ¿no? Entonces, teníamos actividades de saneamiento del Ministerio de Vivienda, que está saneando terrenos para la construcción de viviendas sociales, y que se ubicaban dentro de terrenos en donde se encontraban nuevamente tanques enterrados por actividad de hidrocarburos mal abandonadas. Pero el obligado a hacerlo, que siempre es el titular, por el principio de responsabilidad, quien ejerció la actividad, quien generó los impactos y quien tiene que hacer el abandono, en esos casos ya no había quien perseguir, digamos, y había la necesidad de realizar el abandono, pero no estaba regulada la posibilidad de que sea un tercero el que asuma la presentación y la culminación y ejecución del plan de abandono. Entonces, ante esa necesidad es que se abre esa posibilidad de que sea un tercero quien pueda presentar, ejecutar y obtener la aprobación del plan de abandono en los casos de comercialización, que es donde más numerosa ha sido la demanda, ¿no? Y ahora se establece directamente que Perupetro también haga el seguimiento de la presentación del plan de abandono con los titulares en calidad de contraparte, de parte contratante por parte del Estado, ¿no? Eso sin colisionar con las funciones, para nada, sin colisionar para nada con las funciones de fiscalización que ejerce tanto SINERMIN como EFA, cada uno en el ámbito de sus competencias. Uno es el punto de vista ambiental y el otro es el punto de vista de la seguridad de las infraestructuras. Bien, a ver, ¿cómo vamos de tiempo, Stephanie? Estamos bien, profesora.
¿Sí? Bien. Sí. Entonces, eso respecto de la obligatoriedad del abandono regulada en el artículo 98. Otros ajustes también se han realizado en el artículo 99, que es un artículo un poco denso, un poco largo, que regula lo esencial que hemos considerado para que esté como parte del plan de abandono. El artículo 99 se sumilla contenido del plan de abandono. Ahora, quisiera que tengamos en cuenta, o por lo menos didácticamente me gusta plantearlo así, que el plan de abandono para mí tiene dos grandes partes conceptualmente, o tiene dos grandes contenidos. Uno es el de la desinstalación, ¿no? De la desinstalación, desmantelamiento, como se quiera llamar, de aquellas infraestructuras que ya no van a ser utilizadas, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un lote de hidrocarburos, pues aquellos pozos que ya no son productores, aquellos pozos con sus facilidades, con sus instalaciones complementarias, con sus baterías de producción, con las facilidades, áreas aledañas, instalaciones conexas, ¿no? O si estamos hablando, por ejemplo, de una desinstalación parcial de un grifo, voy a tener que sacar tanques enterrados, o voy a tener que desmantelar una isla, ¿no? O parte de una refinería, por ejemplo, pero no solamente se trata de ese desmantelamiento, desinstalación de aquellas instalaciones que ya no van a operar, que ya no son necesarias o que ya cumplieron su finalidad, sino que olvidamos de la otra parte, ¿no? Que también es esencial y sobre todo creo que es muy gráfica, muy visible en el caso de los lotes, ¿no? De las actividades de exploración y explotación, que es el tema de la remediación. El plan de abandono, por lo tanto, no solamente tiene que estar pensado en aquello que voy a desinstalar, en aquellas instalaciones que entran en desuso, sino que cómo hago esa desinstalación y además lo que se pretende con un correcto abandono es que yo deje el terreno, deje la zona en donde yo he operado en condiciones adecuadas para que pueda tener un siguiente uso, ¿no? Entonces, ya sea para el desarrollo de una continuidad de la actividad o una actividad distinta a la que se venía realizando. Entonces, hay que tener en cuenta el uso futuro de la zona que voy a abandonar y, por lo tanto, también qué actividades de remediación van a ser necesarias. ¿Por qué señalo el uso futuro? Porque también en función del uso futuro es que yo me voy a poner las metas de remediación. Si yo voy a utilizar esa zona de repente para darle un uso de vivienda o un uso industrial, va a tener una meta de remediación en función del LECA, suelo, por ejemplo, o si voy a utilizarlo para un área, para actividad agrícola o similar, también voy a encontrarme en otro supuesto, porque son otros estándares, otra medición de estándares a las que yo voy a tener que lograr, por ejemplo, a través del cumplimiento del ECA-suelo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, como les digo, el uso futuro y que la finalidad del instrumento no es solo de desinstalación, sino también dejar el sitio en condiciones adecuadas. Entonces, inicialmente se hablaba de restauración, ¿no? Ahora nos hemos preferido centrar en el concepto de remediación, de poder dar un uso adecuado al suelo o en general al ambiente luego de la culminación de esta actividad extractiva. Y tenemos que tener en cuenta también que para poder determinar qué es aquello que va a entrar en el plan de abandono, necesitamos la confluencia de dos autoridades. En principio Perupetro, porque es quien nos va a decir realmente qué pozos ha operado, qué instalaciones ha operado, qué parte de todas las instalaciones es la que ha operado durante todo el tiempo que se ha encontrado operando el titular, y por parte de OEFA, para poder saber cuáles son
sus incumplimientos que tiene pendientes. Tengamos en cuenta que el plan de abandono por término de contrato, que es el que le decía que es el que ocurre con mayor frecuencia, el titular ya está en sus 5 últimos años y podría en el año 30 disolverse, irse del país, y por lo tanto hay que tener en cuenta cuáles son las medidas administrativas, por ejemplo, que tiene pendientes y cuáles son los otros incumplimientos que tiene pendientes. Entonces, en este caso hemos señalado, hemos hecho la precisión que en el caso de la imposición de medidas administrativas, son las medidas administrativas que están vigentes desde su imposición, independientemente que estén cuestionadas en el ámbito administrativo. Y en el caso de los otros incumplimientos, sí, los incumplimientos que hayan quedado firmes en la vía administrativa, pero no en el caso de las medidas, porque las medidas responden a otra lógica y tienen una mayor urgencia de cumplimiento. Entonces, todo aquello todo ello tiene que ser considerado por el titular para elaborar adecuadamente el plan de abandono con las acciones que resulten necesarias en función del uso futuro que se le dé, como reforestación, remediación o medidas similares, y que van a incluir también, como les decía, la razón principal del abandono, que es el retiro de instalaciones u otras que sean necesarias de acuerdo a las características del área para su correcto abandono. También se ha establecido que la autoridad en materia de fiscalización ambiental adopta las medidas que corresponden en el marco de sus competencias sobre aquellos incumplimientos detectados que no fueron comprendidos en el plan de abandono. Porque a la fecha se está haciendo una comunicación también a la UEFA respecto de qué instalaciones debieron de haberse incluido y que no han sido incluidas en los planes de abandono que en algunos casos tenemos en trámite, ¿no? Y también está un gran problema que hemos tenido es que Perupetro se está demorando demasiado en indicar cuáles son esas instalaciones a abandonar, y entonces estamos señalando que esa remisión de información tiene que ser oportuna, no pueden esperar al último momento, sino que tienen que mandar la información para que el titular pueda considerar y elaborar adecuadamente el plan de abandono, ¿no? Y en el caso del abandono, en el caso específico de pozos, para la ejecución del plan de abandono ambiental, digamos, se debe contar con la previa aprobación del abandono técnico, que es el plan de abandono permanente de pozos. Es un abandono, digamos, técnico, que no responde necesariamente a una lógica ambiental, sino es en función del Decreto Supremo 032, que es el Reglamento de Exploración y Explotación, que es el que señala cómo debe ser el abandono y el sellado adecuado de un pozo cuando deja de producirse, ¿no? Y que es aprobado por Perupetro y fiscalizado por OSINARMIN, ¿no? En estos casos ya tienen que contar con la previa aprobación de este cierre técnico y hermético del pozo para poder ejecutar la aprobación, ejecutar el plan de abandono ambiental, digamos, que se ha aprobado, ¿no? Y bueno, se establecen también criterios para la donación de instalaciones o infraestructuras. Tenemos casos de infraestructuras, por ejemplo, de campamentos, que cuando ya el titular se va a retirar, muchos casos la comunidad pide que esa infraestructura sea donada para uso de la comunidad. Entonces se han establecido reglas administrativas para poder realizar adecuadamente esta donación, porque en muchos casos la comunidad no es consciente de aquello que se le dona, qué va a hacer con ello, qué mantenimiento, qué compromisos pueden implicar mantener esa infraestructura que ha sido donada, o inclusive cuando en el futuro esa infraestructura tenga que ser abandonada, cómo va a ser abandonada y qué obligaciones son las que se asumen como donante, como receptor de la donación, ¿no? Entonces, todo ello también ha sido precisado para poder, a través de esa donación, digamos, delimitar la responsabilidad del titular al momento que realiza la donación. Adicionalmente también el titular presenta una declaración jurada de no tener compromisos pendientes con las sociales, sobre todo con las poblaciones del área de influencia, y
también se ha establecido la posibilidad que no se encontraba regulada en el reglamento, en la versión anterior del reglamento, respecto de del abandono in situ, ¿no? Sobre todo en algunos casos de lotes offshore, ¿no? Existen, por ejemplo, instalaciones, tuberías o algunas plataformas que se encuentran instaladas desde hace muchos años y que en un análisis técnico se puede determinar que es más invasivo al ambiente o que genera más impacto el hecho de retirarlo que de mantenerlo in situ de manera adecuada, de manera inerte, de manera controlada. Entonces, inicialmente se hablaba de todo el abandono como una desinstalación total, pero estamos dejando abierta la posibilidad de que haya componentes que puedan mantenerse in situ siempre y cuando el titular sustente que su permanencia tiene menor riesgo que realizar todas las actividades o todas las actividades conexas que implican su retiro, ¿no? Eso va a depender de cada caso concreto, de cómo se sustenta el titular y finalmente va a pasar por un proceso de evaluación. Pero lo que pasa es que antes esta posibilidad ni siquiera estaba contemplada y ahora la hemos contemplado con esa condición. Otro asunto es que en nuestro reglamento, y lo vamos a ver en la parte final, se regulaba expresamente la modificación de los estudios ambientales, de los instrumentos preventivos. Es posible modificar una DIA, es posible modificar un EIA, SD, un EIAD, pero no se hablaba de la posibilidad de modificar un plan de abandono, ¿no? Entonces ahora se regula la posibilidad de modificar un plan de abandono en este artículo y también en el artículo correspondiente a los otros instrumentos complementarios, ¿no? En los que sí hemos visto que en algunos casos ha sido necesario porque se ha vencido el cronograma por ejemplo, por caso fortuito, por fuerza mayor o por acciones de responsabilidad de un tercero. Entonces, en esos casos es posible realizar la modificación del plan de abandono siempre que el plazo del cronograma total no esté vencido, ¿no? O en esos casos que les acabo de decir, o que se ha vencido por caso fortuito, fuerza mayor o por actos de responsabilidad de terceros. Otra situación es que puede darse el caso, algunos titulares que ya esté venciendo su contrato, que ya tengan que retirarse del lote porque va a entrar un nuevo operador, entonces, sin embargo, pueda tener obligaciones pendientes de cumplir, acciones que cumplir en el plan de abandono. Entonces, se está señalando que el nuevo titular, en el caso del lote ya tengo un nuevo titular, o Perupetro, si se encuentra en custodia del lote, le deban brindar al titular anterior las facilidades para que cumpla con la ejecución de las medidas ya del instrumento que tengan pendientes de cumplir, ¿no? En muchos casos va a ser un plan de abandono o un plan de rehabilitación. Y bueno, y también se está señalando que para la evaluación del plan de abandono se aplican los mismos plazos establecidos en el plan de rehabilitación, que se van a dar cuenta que coincide con los de la DIA, el ITS, el plan de abandono y el plan de rehabilitación, que es el plazo máximo que nos permite el LPAG, que es el de los 30 días. Bien, siguiendo con los temas de abandono, hemos hecho también ajustes al artículo 100, precisiones, no tan de fondo, sino más bien, o sea, no cambios de fondo, sino precisiones, ¿no? Que la garantía de seriedad de cumplimiento que va adjunta en la etapa final de evaluación del plan de abandono tenga que cumplir con su finalidad. Por lo tanto, tiene que incluir el costeo de la totalidad de actividades y compromisos. Se está precisando que para el cálculo de la garantía financiera se considere la tasa de inflación anual, que por lo tanto también debiera ser actualizada durante esos 5 años que podría durar como máximo la ejecución del plan de abandono. El titular es responsable por el uso de información fraudulenta que pretendiera hacer en el cálculo de garantía. Es decir, podría darse el caso que un titular pueda presentar una cotización adulterada o una cotización mal acordada con su proveedor para poder generar una garantía mínima, ¿no? Es decir, yo voy a hacer la actividad X me cuesta como 100, pero yo voy a hacer que con mi proveedor eso me cueste como 10,
¿Para qué? Para que mi cálculo en la garantía, mi costeo sea menor, no real, y por lo tanto voy a ofrecer una garantía más pequeña, ¿no? Y entonces, si se ejecuta la garantía, quien lo ejecute, obviamente no va a poder ejecutarla, no va a poder ejecutar la totalidad porque ha sido señalada con una información fraudulenta, falsificada dolosamente mal diseñada, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso, el titular es responsable por esa información fraudulenta. Por eso, que durante la cotización, durante el cálculo del monto de la garantía, se piden por lo menos 3 cotizaciones al titular para verificar que realmente el monto de la garantía sea el que quien sea que lo ejecute, finalmente alcance, cumpla la finalidad que es la de ejecutar la totalidad de compromisos que estén señalados en el plan de abandono. Bien, adicionalmente a estas precisiones que se han realizado a la garantía del plan de abandono, se ha adicionado un artículo, el artículo 100A, que tiene, digamos, por finalidad poner reglas en las cuales se busque que finalmente un titular que abiertamente no quiera cumplir con sus obligaciones de abandono, encontrar la vía más idónea para hacer que el titular cumpla finalmente con el plan de abandono, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el plan de abandono se presenta una vez y se desaprueba. Existe la posibilidad de presentarlo en una segunda oportunidad después de un plazo de 40 días, pero ¿qué pasa si en esta segunda oportunidad igual se vuelve a presentar el mismo plan de abandono desaprobado, ¿no? Con los mismos errores, sin levantar las mismas observaciones? Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? ¿No? ¿Qué mecanismos coercitivos podemos tener para hacer que el titular finalmente cumpla con la presentación del plan de abandono debidamente elaborado? Eso implica que el titular presente, además, el adecuado mapeo de todo aquello que va a ser objeto de abandono, y que no solamente es la desinstalación, insisto, de los equipos, sino también los sitios impactados, los sitios contaminados, sobre los cuales en muchos casos ya existen hasta medidas por parte de la fiscalización a que deban de ser objeto de remediación o de un adecuado abandono, ¿no? Entonces, se ha regulado que si en esta segunda vez el titular debe presentar una segunda versión adecuadamente elaborada del plan de abandono y la garantía que cubre el 100% de la elaboración y ejecución de la nueva versión del plan de abandono, en la que incluya todas las actividades, todas las instalaciones y la ejecución de todas las medidas vinculadas a los impactos ambientales negativos que la Autoridad de Fiscalización Ambiental haya identificado en el ejercicio de sus funciones y que a la fecha subsistan como pendientes de cumplimiento. Y si el titular no presenta esta nueva, solicitud, o ante la persistencia en omitir toda la información que hemos señalado en el párrafo precedente, habilitar a que la autoridad evaluadora, la autoridad ambiental competente, pueda incorporar de oficio en el plan de abandono lo dispuesto por la autoridad de fiscalización, ¿no? Y por lo tanto proceda con esa inclusión a su aprobación. Entonces, es la manera que se ha encontrado en coordinación con el OEFA de poder hacer que se logre el cumplimiento, ¿no? Hemos encontrado sitios impactados, sitios contaminados, medidas que se han quedado a medio cumplir o que rebeldemente no se han querido cumplir. Entonces, esta es la última oportunidad en la que debe ser incluido en un instrumento de gestión, porque posiblemente ya no haya más que ese, y entonces, por lo tanto, la autoridad de oficio va a incluir esos sitios, esas zonas, esas instalaciones, a pedido de la autoridad de materia de fiscalización ambiental, y procedería como una especie de aprobación de oficio para obligar a que el titular cumpla con realizar este plan de abandono adecuado y sobre todo completo,
¿no? Y entonces, en esa aprobación de oficio, se le va a pedir al titular que realice su plan de caracterización, el diseño de sus medidas y el diseño también del nuevo cronograma que va a incluir esta totalidad de actividades y sobre todo de sitios y de instalaciones abandonadas. Y bueno, finalmente también, en el caso que aún así no cumpla, la autoridad competente va a poder hacer líquida, en el caso de incumplimiento, la garantía que se ha otorgado y encargará al Profonampe o alguna otra entidad público-privada para que realice la ejecución del plan de abandono aprobado, ¿no? Y finalmente, precisar que la verificación del cumplimiento del plan de abandono y el cumplimiento de todas las obligaciones que nacen del plan de abandono está sujeto a fiscalización ambiental, quien ejerce pues, la función de fiscalización, supervisión y sanción, de acuerdo a su norma de creación, a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en la 29325, y en concordancia con los artículos del reglamento de nuestro reglamento, para lo cual incluso se encuentra facultado aplicar multas coercitivas de hasta 100 UIT por cada incumplimiento, como mecanismo de ejecución forzosa. Bien, para ir cerrando ya los temas de las modificaciones, tenemos la modificación del artículo 102 y 103. En el caso del 102 es el que regula el plan de abandono parcial, ¿no? Entonces, en el caso del plan de abandono parcial, las precisiones que se han señalado respecto de este instrumento es que 2 años antes de encontrarse en la obligación un titular, por ejemplo, de actividad de exploración y explotación, 2 años antes de presentar el plan de abandono total por término de contrato, que les decía que son los 5 años antes de que termine el contrato, no puede presentar planes de abandono parcial por la actividad que va a abandonar, porque eso sería como intentar partir el plan de abandono. El plan de abandono por término de contrato es un documento integral, donde se va a hacer el análisis de toda la actividad, de la totalidad de instalaciones abandonadas, de la totalidad de zonas a remediar. Entonces, 2 años antes de esta obligación, ya no podría presentar parciales, porque se van a cruzar los planes parciales con el total, cuando finalmente todo debe de ir en un solo instrumento final, ¿no? Y podríamos caer en el riesgo de ir partiendo parcialmente el abandono total. ¿Con qué consecuencia? Con la que el plan de abandono parcial no requiere garantía, y sin embargo el plan de abandono total sí. Si partimos el abandono total en varios parciales, presentados con estas fechas anteriores, nos vamos a encontrar tal vez luego con un plan de abandono total vacío o que tenga la mínima cantidad de instalaciones a abandonar porque están todas en los parciales que no tienen garantía. Entonces, ese tipo de acciones fraudulentas son las que se pretenden evitar con esta regulación, que también hemos tenido casos, no son inventos nuestros, han sido casos que se han presentado con esa particularidad y que por lo tanto hemos generado esa precisión también. Y en el caso en el que no se opere una zona, una parte de la actividad por más de 1 año, sin haber comunicado la suspensión, conforme hable el artículo 97, que tiene que ser previa a la suspensión de actividad, entonces la consecuencia será que va al abandono. No estamos hablando de suspender debidamente y comunicadamente una actividad por más de 1 año. ¿Puede haber suspensión de actividades por más de 1 año? Sí, siempre y cuando hayan sido comunicadas oportunamente, conforme dice el artículo 97. En caso que no se haya realizado de esa manera y haya pasado más de 1 año, entonces se habilita a la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental y en el ejercicio de sus funciones, puede establecer que ese incumplimiento lleve al plan de abandono parcial. También se ha precisado que en el plan de abandono parcial es aplicable el artículo 99 del contenido del abandono total en lo que le resulte correspondiente. Y
Respecto del artículo 103, hemos hecho algunos ajustes y precisiones. El artículo 103 es el que regula la posibilidad de realizar retiros de instalaciones y equipos sin necesidad de presentar el plan de abandono. Entonces, también hemos tenido casos en los que a través del 103 se ha querido hacer el desmantelamiento total de la actividad sin necesidad de plan de abandono, cosa que no está permitida. Por lo tanto, hemos puesto reglas claras y predecibles para saber en qué caso corresponde un retiro adecuado de equipos sin plan de abandono y en qué caso sí va a ser necesario el plan de abandono parcial. Entonces, ¿cuáles serían esos criterios para que proceda el retiro de equipos sin plan de abandono? Que el equipo debe tener las mismas características con las que se le aprobó, que no debe involucrar actividades de excavación, demolición o construcción, que no implique la reducción o eliminación de compromisos ambientales o sociales aprobados, y que no implique la afectación de ningún otro componente ambiental. En caso no cumpla con alguna de estas características, la consecuencia es que debe presentar un plan de abandono parcial. Y esta es una acción, digamos, excepcional, ¿no? Así como el 42A es la excepción a no tramitar una modificación de estudios, el 103 es la excepción a no presentar un plan de abandono parcial. Por lo tanto, como excepción que es, va a estar sujeta a reglas bastante claras y delimitadas. ¿Qué característica tiene este 103, esta comunicación? Igual que en el caso del 42A, igual que en el caso del 97, suspensión de actividades. Una comunicación previa, es una comunicación que tiene carácter de declaración jurada, y por lo tanto, también es una comunicación cuyo contenido puede ser objeto de una fiscalización por parte de la autoridad ambiental competente. Entonces, la finalidad es no generar un pozo abierto respecto de estas instalaciones y equipos, porque hemos tenido casos en donde se nos pedía a través del 103 abandonar medio lote, pozas de emergencia, y en general muchas acciones que implicaban excavaciones, movimientos de tierra y identificación de sitios impactados y posibles actividades de remediación, ¿no? Entonces, eso no es permitido con el 103, son para retiros de equipos menores, cuyo retiro no va a generar impacto, cuyo retiro no va a implicar otras actividades que tengan que ser evaluadas. Y finalmente vamos a los artículos incorporados, que son pocos, y la mayoría son básicamente de índole procedimental. A ver, creo que nos hemos pasado de tiempo, pero vamos a ver si lo acabamos en 5 minutos. ¿Está bien, Stephanie? Bien. Hemos agregado el artículo 14A, que finalmente nos abre la posibilidad de modificar instrumentos de gestión ambiental complementarios. Lo que les comentaba hace unas diapositivas atrás. Estaba regulado en el reglamento a la fecha la posibilidad de cómo se tramitan, con qué requisitos, ¿no? La modificación de una DIA, de un EIA, de un ESD y de un EIAD, cómo se tramita un ITS, pero sin embargo no teníamos la posibilidad de regular cómo se tramita la modificación de un instrumento de gestión ambiental complementario. Recordemos que el instrumento de gestión ambiental complementario lo referimos a plan de abandono parcial, y también al caso de los planes de rehabilitación. Inclusive hemos tenido mandatos de OEFA en los que se le dice que el titular tiene que modificar, por ejemplo, un PAMA. Entonces, en esos casos no teníamos regulado el procedimiento de cómo se modifican los instrumentos de gestión ambiental complementarios, y que hemos hecho el trabajo de regulación de llenar ese vacío, ¿no? Plazo máximo, 30 días. Los plazos, los que están señalados en la diapositiva: 7 días para admisibilidad, 20 días para informe preliminar, 10 días para levantamiento de observaciones y 10 días para resolución final, ¿no? En la que pueden estar incluidos también las opiniones de los organismos que emiten opinión técnica, como ya lo he hablado en los otros casos también. A ver. Otra incorporación, el artículo 19A. ¿Qué novedades tiene este artículo? La verdad es que novedades pocas, porque lo que hemos hecho a través de este artículo también es cubrir otro vacío. ¿Qué pasa? En el caso del análisis de calidad regulatoria,
que regula a través de su rectoría la PCM, ¿no? Tenemos que es necesario que en todo procedimiento administrativo los requisitos estén establecidos en una norma con rango de decreto supremo o mayor. Entonces, teníamos nuevamente los requisitos señalados para la presentación de los estudios ambientales en el artículo 19, pero ¿qué nos faltaba? La regulación de los requisitos para los instrumentos de gestión ambiental complementarios. Entonces, no teníamos esos requisitos señalados, detallados en una norma con rango de decreto supremo. ¿Qué hemos hecho? Agregar este artículo para señalar estos requisitos, que son la solicitud de acuerdo al formato, el pago de la tasa y el ejemplar impreso o electrónico editable y no editable del instrumento de gestión ambiental complementario de que se trata, ¿no? Hemos dejado el tema del ejemplar impreso porque cuando se hizo el reglamento, no estaba, digamos, tan señalada de manera obligatoria el tema de las mesas de partes virtuales que se han puesto, digamos, más en boga por el tema de la pandemia, ¿no? Pero entonces, en estos casos, la gran mayoría de casos que estamos recibiendo, pues es con el ejemplar electrónico del instrumento que se presenta, ¿no? Los mínimos requisitos, el formato, el pago de la tasa y el instrumento que se va a evaluar, pero con la condición de que ahora sí están claramente establecidos en una norma con rango de decreto supremo. Adicionalmente, este es un caso muy peculiar, en una situación muy particular también del artículo 40A, porque es el que regula un caso especial que ocurre para las actividades de comercialización. Existen muchos casos en que en una misma estación de servicio, en un mismo grifo, digamos así, pueden existir más de un titular de hidrocarburos. ¿Cómo así? Porque en los casos de comercialización, el título habilitante de esta actividad es el registro de hidrocarburos que le otorga SINARMIN. Entonces, podemos tener una estación de servicio en la que haya 2 islas, por ejemplo, de expendio de combustibles líquidos y una, por ejemplo, de gas. Y quien expende el combustible líquido es una persona natural o jurídica X, y quien expende el GNB o GDP es otra persona natural o jurídica con otro registro de hidrocarburos, y ambos confluyen en la misma instalación de actividades de hidrocarburos, ¿no? Entonces, en estos casos, se van a constituir como operadores solidarios, porque ambos manejan una sola instalación que va a tener una sola certificación. Entonces, hemos regulado la posibilidad de que puedan realizarse la diferenciación, la delimitación de sus obligaciones a través de este procedimiento regulado en el artículo 40A, en el que se va a poder, en el que cada uno va a poder delimitar sus obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de cada uno de los operadores según el tipo de combustible que expende? Y también, en algunos casos, se van a poder señalar si existen obligaciones en común, obligaciones que atañen a ambos, en temas un poco más transversales, como por ejemplo la gestión de residuos sólidos, ¿no? Esta delimitación va a ser también posible de que el fiscalizador tenga más en claro cuáles son las obligaciones que corresponden a cada uno, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de quien expende combustibles líquidos, ese, por ejemplo, va a tener la obligación de realizar el monitoreo del benceno, ¿no? Y no el que comercializa gas. Sin embargo, por ejemplo, ambos van a tener la misma cadena de almacenamiento temporal y disposición final de residuos, de los orgánicos, de los no orgánicos y de los peligrosos, ¿no? Entonces, ese tipo de delimitación es posible realizar, insisto, de manera muy particular para el caso de quienes realizan actividades de comercialización de hidrocarburos. Y luego, después de esa delimitación, ya estarían habilitados para presentar modificaciones posteriores una vez que se haya hecho esa delimitación, y esa se presenta de manera conjunta todos los operadores que se encuentran dentro de esa misma instalación de actividad de hidrocarburos, ¿no? Igual, en ningún caso procede para regularizar actividades que no contaron con instrumentos de gestión ambiental de manera previa en su oportunidad.
Y para cerrar, ya la última diapositiva es el caso que ya les había comentado inicialmente del artículo 66. El artículo 66 de nuestro reglamento originalmente te ponía las reglas para la atención de siniestros de emergencias con consecuencias negativas al ambiente, por lo cual se decía que el titular, independientemente de la causa que genere la emergencia, tenía la obligación de aplicar las medidas de su plan de contingencia y a través de ellas hacer la atención debida de la emergencia. Y en caso de estas no resultaran necesarias, presentar un plan de rehabilitación. Sin embargo, no teníamos esta, digamos, esta delimitación de pautas y que no permitían una predictibilidad ni para el titular ni para la autoridad de fiscalización. Entonces, tuvimos muchas charlas, muchas reuniones para poder primero delimitar la problemática y luego de manera conjunta también sector privado y sector público conocer a detalle los problemas y poder establecer hitos, objetivos que den predictibilidad y que permitan también a todos tener en claro cuál es la secuencia de acción ante un siniestro o emergencia, ¿no? O sea, digamos, además de la obligación de comunicarlo bajo los formatos, formas y métodos que establece lo de su reglamento, el titular tiene la obligación de actuar de manera inmediata y de realizar ¿el qué? Acciones de primera respuesta. Esa es la denominación que le hemos dado en este artículo y es un concepto, digamos, que hemos creado, que hemos utilizado también en otras regulaciones posteriores. ¿Qué son las acciones de primera respuesta? Acciones vinculadas con, por ejemplo, la contención de fuentes. Tengo un pozo que está emanando crudo o que tiene emisiones gaseosas. Lo primero que tengo que hacer es contener la fuente para evitar que la emergencia pase a mayores, que las zonas impactadas por la emergencia también sean mayores o de mayor envergadura. Entonces, acciones que me van a permitir de limpieza, contención de fuente, disposición de residuos, son las principales acciones que yo tengo que llevar a cabo. ¿Para qué? Para contener la emergencia, para darle la atención debida. Y esas acciones de primera respuesta, como su propio nombre lo indica, no pueden ser eternas, ¿no? Son inmediatas, eso sí, pero en algunos casos, dependiendo la dimensión de la emergencia que se trate, vamos a encontrar que hay algunas que pueden ser aplicadas en 1 o 2 días y hay otras que van a requerir aplicar un tiempo mayor. Entonces hemos establecido un tope de tiempo para las acciones de primera respuesta. Entonces hemos establecido que esas acciones de primera respuesta pueden ser aplicadas hasta un máximo de 3 meses y sujetas a un diseño de un cronograma que va a ser comunicado por el titular a la autoridad de fiscalización. Establecemos el cronograma, establecemos qué acciones de primera respuesta son las que vamos a realizar ante la ocurrencia de la emergencia. Una vez que ya se han culminado de aplicar estas acciones de primera respuesta, entonces la autoridad de fiscalización va a la zona. ¿A qué? A hacer una supervisión y a hacer un muestreo. Es decir, con todas estas acciones de primera respuesta que has aplicado, con tu plan de contingencia y estas medidas, se ha podido determinar que ya se pueda dar por finalizado el evento. Entonces, ¿a través de qué vamos a poder llegar a esa conclusión? Si sí o no es posible. A través de un muestreo, donde se va a analizar si se ha llegado al estándar de calidad o al nivel de fondo. Si los resultados de este muestreo que realiza la fiscalización superan el ECA, superan el nivel de fondo, entonces estas acciones de primera respuesta no han sido suficientes y por lo tanto se va a emitir el mandato de que el titular tenga ya que presentar un instrumento de gestión ambiental complementario que es un plan de rehabilitación. Va a tener que hacer la caracterización de la zona, delimitar exactamente cuál es el área impactada, cuáles son los contaminantes que se han encontrado en esta zona producto de la emergencia y por lo tanto elaborar el cómo se va a hacer la remediación. Entonces habrá un análisis de alternativas, de distintas opciones que nos lleven a determinar cuáles son las mejores tecnologías que se van a aplicar para poder hacer la remediación. Y una vez que se presente este plan de rehabilitación es evaluado como cualquier instrumento de gestión ambiental y una vez que se apruebe, este plan de rehabilitación tiene un cronograma,
una vez que se cumpla la ejecución del plan de rehabilitación en función del cronograma, va a también tener un proceso de supervisión y fiscalización otra vez para ver si este plan de rehabilitación se ha cumplido de manera completa, de manera adecuada, oportuna, siguiendo el cronograma, y una vez que ya se ha cumplido este plan de rehabilitación, es como se cerraría el proceso de esta emergencia ambiental. Bien, Stephanie, estas son todas las novedades que tenía para comentarles respecto de la modificación del reglamento, que lo pueden leer a detalle en el Decreto Supremo 005-2021M, que se publicó en el Peruano el 9 de marzo de este año. Profesora Patricia, le agradecemos su participación en el webinar. A pesar de que el tiempo nos ha ganado, no queremos dejar de responder algunas preguntas de nuestros participantes. La primera pregunta es de Romina. Nos menciona en el artículo 58 qué sucede cuando el instrumento de gestión ambiental es antiguo y no define la ubicación o coordenada del punto de monitoreo. Efluente, por ejemplo. ¿El punto de vertimiento verificado en campo puede definirse como punto de control? ¿Qué acciones corresponderían al administrado, al MINEM y al ente fiscalizador? A ver, si en el instrumento no se ha ubicado las coordenadas, digamos, adecuadamente porque era muy antiguo o porque se cambió el sistema de coordenadas, lo que corresponde es que, digamos, podría, en algún caso también el fiscalizador, emitir algún mandato de actualización del instrumento, justamente porque no tiene esa ubicación de manera adecuada, ¿no? Pero sí correspondería en tal caso que el titular que ya ha detectado, digamos, en un instrumento antiguo podría ser medio perdonable, pero a las fechas tenemos toda la tecnología para poder ubicar adecuadamente cuáles son los puntos, ¿no? En el caso de los controles de LMP, son los puntos de vertimiento o de emisiones, ¿no? En donde estos contaminantes salen o van a algún componente ambiental, al aire, al agua o al suelo, y en el caso de los monitoreos de calidad, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que estos puntos tienen que ser representativos para la finalidad que se persigue con cada ECA, ¿no? o con el parámetro que se pretenda monitorear. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo más y menos técnico, más entendible para todos, si estamos hablando de una estación de servicio, por ejemplo, ¿no? Mi punto de monitoreo de ruido tendría que ser el que esté cercano al compresor, ¿no? Porque es el compresor el que va a ser el que genere el ruido producido por la actividad de comercialización. Si pongo el punto fuera, casi en la estación de servicio, en la calle, ¿no? O más allá de la estación de servicio, ese me va a generar un ruido ambiental, pero no el ruido que genera el titular que realiza la actividad. Entonces, en el caso de calidad tenemos que tener en cuenta qué estamos midiendo, hay que tener en cuenta los protocolos y hay que tener en cuenta que en las normas de MINAS también se señalan que los puntos de monitoreo de calidad tienen que ser representativos. Entonces, en este caso, el ITS, por ejemplo, es el que nos permite la posibilidad de hacer una modificación de planes y programas, como en este caso sería de los planes de medición y monitoreo. Ok, profesora, gracias. La siguiente pregunta es, para instalaciones o componentes instalados sin contar con instrumento de gestión ambiental aprobado, Sí. ¿el titular debería solicitar un plan de abandono para su desmantelamiento ambientalmente seguro? Sí, desde luego que sí. Además de que ya les había indicado en otros artículos que si la actividad, en el caso de comercialización, está abandonada por más de 6 meses, o se ha hecho suspensión más de 1 año de cualquier tipo de actividad sin presentar, sin comunicar debidamente la suspensión, la consecuencia que está establecida a la fecha es el abandono. Pero adicionalmente también tenemos muchos casos en los que el componente fue instalado sin contar con la debida aprobación, sin contar con el instrumento ambiental. Tengamos en cuenta que las reglas del SEIA señala que todo instrumento es previo
a la ejecución de la actividad. Las excepciones que han aparecido con el lapso del tiempo es generar tener la posibilidad de regularizarlo, pero la regularización es una excepción, la regularización no es la regla. Sin embargo, hemos tenido con el paso del tiempo, y ajustes a los reglamentos ambientales, distintas oportunidades para hacer en el 2014 se estableció una, en el 2018 en la modificación establecimos la ultimísima hasta la fecha oportunidad de regularización. Si se instaló sin instrumento y no se adecuó a la última regularización que se decretó en el año 2018 a través de una figura que se llama el PAD, el Plan Ambiental Detallado, la consecuencia de ello es que la instalación deba ir indefectiblemente al abandono. Incluso la autoridad de fiscalización, al detectarlo en una supervisión, puede tomar como medida el mandato de mandar esta instalación al abandono. Sí. Ok, profesora. Y esto se realiza a través de un plan de abandono parcial. Jonathan también nos hace una pregunta sobre el artículo 98, los planes de abandono por vencimiento del contrato presentados ante el Decreto Supremo número 005-2021 EM, ¿deberán adecuarse a ese alcance o se rige con la norma anterior? Bien, tengamos en cuenta, cuando revisen el 05, que existe una disposición complementaria final, y que es una regla que se pone en todas las normas, ¿no? Ninguna norma puede ser retroactiva. Yo no le puedo exigir hoy a un plan de abandono en evaluación que tenga las características de hoy, porque no fue elaborado hoy, ¿no? Entonces, todos los planes de abandono que han sido presentados antes de la entrada en vigencia del 05 se rigen por las normas que estaban vigentes al momento de su presentación. Si el plan de abandono se desaprueba y tiene que presentarse nuevamente, esa nueva presentación sí está sujeta a las condiciones y exigencias establecidas en el 005. Ok, profesora. Dos últimas preguntas. Joan Boggio nos pregunta lo siguiente. Si el operador de un lote de exploración y explotación de hidrocarburos cuenta con un ITS de una de sus instalaciones que fue aprobado hace un par de años atrás con una capacidad de almacenamiento de hidrocarburos X y ahora desea aumentar la capacidad de almacenamiento a un valor Y, donde Y es mayor que X, ¿debe presentar un ITS y un ITF nuevo o debe actualizar el ITS e ITF que presentó hace un par de años atrás? No existe la figura de actualización del ITS, por lo tanto, lo que tendría que hacer es presentar un nuevo ITS en función a la capacidad que pretende instalar a la fecha, ¿no? Tampoco hemos establecido límites respecto de la cantidad de ITS, como sí existe, por ejemplo, en el caso de minería, que tiene un límite de ITS para componentes principales y no límite para componentes auxiliares. En este caso, en hidrocarburos no tenemos límite para el tema de los ITS, y no existe la figura de la actualización del ITS, y tendría que presentar un nuevo ITS a la autoridad ambiental y con él un nuevo ITS ante los sindicatos. Ok, profesora, la última pregunta, ya para concluir. Si un administrado presentó su plan de abandono por vencimiento de contrato y obtuvo la aprobación y llegado la fecha de vencimiento resulta obtener la buena pro de ese lote para seguir operando, ¿el plan de abandono se cancelaría o debería cumplir con lo previsto en el plan? No hemos tenido ningún caso en el que el mismo operador obtenga la buena pro para seguir operando, pero no implicaría, entiendo yo, la obligación, porque ese plan de abandono tiene que darse de todas maneras, porque son las obligaciones de un contrato anterior, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando se elabora el plan de abandono, no es que yo voy a abandonarle el 100% del lote, no, pero si no, no tendría sentido. Yo solamente voy a abandonar aquello que debe ser abandonado. Por ejemplo, si en el lote existan 1000 pozos, ¿no? Y de esos 1000 pozos, yo he operado los 1000, ¿vale? Pero resulta que 800 son todavía productores, no voy a abandonar los 1000, por más que yo ya los haya operado a los 30 años,
Si 800 tienen reserva y siguen siendo pozos productores, esos pozos no van a ser objeto de abandono, solamente aquellos pozos que ya no van a ser utilizados. Entonces, independientemente si yo voy a seguir siendo el mismo operador del lote, da igual, porque esos pozos que ya no van a ser utilizados, que deben ser abandonados, van a tener que ser abandonados de todas maneras. Y los pozos que son productores van a seguir siendo productores independientemente de quién opere el lote. Entonces, en ese caso, no habría ningún contrasentido entre una cosa y otra. Lo que deba ser abandonado va a tener que seguir siendo abandonado y va a tener que cumplir su cronograma. Y también en el tema de remediación, si hay zonas que se tienen que remediar, no tendríamos por qué esperar otros 30 años más, donde las consecuencias puedan ser mayores, donde la contaminación pueda ser mayor. Entonces, si ya hay actividades de remediación también, el plan de abandono también tiene que cumplirse, ¿no? Porque las consecuencias de no hacerlo serían generar una contaminación mayor o un impacto mayor. Y tengamos en cuenta que la actividad de remediación siempre es mucho más cara cuanto más tiempo pase, porque al haber bioacumulación o al sumarse ya no solo TPH, hidrocarburos, sino hasta metales pesados u otro tipo de componentes, hace que ya no valga, por ejemplo, la aplicación de una sola tecnología, sino se puedan utilizar, deban ser necesarias más tecnologías para poder llegar, por ejemplo, a hacer la limpieza del suelo. Ya no me va a bastar, por ejemplo, solo hacer disolución térmica para poder eliminar los hidrocarburos totales, sino voy a tener que hacer encapsulamientos u otro tipo de tecnologías, por ejemplo, para inertizar metales pesados. Entonces, cuanto antes se remedie, menos costosa va a ser la remediación. Ok, muchas gracias, profesora, por dar respuesta a las preguntas de nuestros participantes. Bueno, finalmente me gustaría comentarles que la profesora Patricia Gallegos forma parte de nuestra plana docente. Ella estará participando en nuestro diploma. A ver si hago en modo presentación. Creo que ahí se puede ver, en el diploma de especialización en Derecho y Regulación de Hidrocarburos. Dentro de nuestra plana docente tenemos a la profesora Patricia Gallegos, que nos ha acompañado el día de hoy, al profesor Francisco Torres, a la profesora Beatriz de la Vega, Luis Espinosa y Diana Lizárraga. Este diploma tiene un tiempo de duración de 100 horas lectivas, de 45 minutos cada una. Las clases son totalmente virtuales, y se brindan a través de nuestra plataforma educativa ProEducative. En caso no puedan asistir a alguna clase, las clases quedan grabadas y también reciben pues la certificación correspondiente, ¿no? Parte de la estructura curricular de este diploma están los cursos Marco Legal y Regulatorio del Sector Hidrocarburos, Regulación Ambiental y Social en Actividades de Hidrocarburos, que va a ser dictado por la profesora Patricia Gallegos, Contratos Petroleros Internacionales y Sistemas Fiscales, Derechos, Concesiones y Contratos de Hidrocarburos, y finalmente Contratación en el Upstream de Hidrocarburos Peruanos. Bueno, si ustedes quieren conocer más sobre este diploma y sobre otros programas que en este momento se están brindando en el FRIESAN, yo les comparto el link a través del chat para que ustedes puedan ingresar y conocer más sobre los programas y cursos que ofrecemos. Les agradezco a todos su participación en este webinar. Gracias, profesora, gracias a todos los participantes. Que tengan muy buenas noches. Gracias, buenas noches con todos.